Muchísimas gracias por venir hoy a esta charla, que son las 4:30 de la tarde, sé ya que es una hora para este tipo de charlas. Primero presentarme, me llamo Carlos Villuenda, soy arquitecto de frontend en Doméstica y esta charla es una charla un poco especial, ¿sí? Que quiero compartir con vosotros y trata sobre, no sobre arquitecturas limpias, que hay bastantes charlas y muy buenas sobre este tema. Quiero comentaros un poco la historia de cuando la hemos puesto en producción en Doméstica, en el frontend de Doméstica, que es una página real con muchísimo tráfico. ¿Qué es lo que ha pasado? Hemos tomado ciertas decisiones para intentar aplicar los principios lo mejor posible, pero esas decisiones han tenido consecuencias. Y esas consecuencias son un poco con lo que hemos estado lidiando, ¿de acuerdo? Así que es una charla muy de caso, muy concreta a la problemática que hemos tenido en Doméstica, pero es posible que si vosotros estáis intentando aplicar las mismas prácticas en vuestras empresas, os encontréis con problemas parecidos, ¿de acuerdo? Antes de empezar a meterme ya a ver código, que esta es una charla donde se va a ver mucho snippet de código, quiero un poco contextualizarla, ¿vale? Porque como decía, es una charla un poco especial, que está enmarcada en un punto concreto en la experiencia de aplicar arquitecturas limpias y quiero dar un poco de contexto temporal, dónde está esta charla, ¿vale? Nosotros, frontends, entiendo que hay muchos en esta sala, al principio de todo estábamos muy enmarcados dentro del desarrollo backend, ¿sí? El frontend era un vehículo que servía para llevar al usuario la información del usuario hasta el backend para que allí fuera procesado, allí se aplicaran las reglas de negocio y se accediera a los datos. Esto estaba muy bien, sirvió para generar webs muy importantes, pero desde la perspectiva del frontend generaba ciertos problemas. Problemas de escalabilidad, problemas de experiencia de desarrollo y muchos problemas de observabilidad, ¿de acuerdo? Esto es algo que hemos vivido todos y todos sabíamos o pensábamos que había una forma mejor de hacerlo. Pasó el tiempo, evolucionaron los códigos de frontend y llegamos a un punto donde aparecieron frameworks modernos. Para mí, quien marcó el inicio de esta nueva etapa de desarrollo en frontend, personalmente, fue Backbone. Yo cuando descubrí Backbone me di cuenta que había una forma distinta de hacer el frontend. Ya no solamente como simple vehículo para enviar los datos al backend, sino como aplicación por sí misma. Esto para mí fue una revelación porque yo venía de esa parte, ¿sí? Aún así, empezamos a trabajar en ello, empezamos a crear aplicaciones grandes y vimos que sigue habiendo ciertos problemas. El frontend sigue estando muy acoplado a lo que se hacía en el backend, a las decisiones técnicas que se habían tomado en el backend. Por ejemplo, el tipo de API que se utilizaba, la base de datos que se utilizaba y demás. Además, no había una definición clara de cuáles eran las reglas de negocio que aplicaban al frontend. De hecho, existe hasta el debate de si existe tal cosa como reglas de negocio en el frontend. Esto es un debate que yo mismo he tenido con compañeros en muchos sitios, en conferencias y en la propia empresa. Esto para mí, aunque es un paso adelante, sigue suponiendo un problema, ¿de acuerdo? Necesitamos crear interfaces que no estén altamente acopladas a la infraestructura que se utiliza por detrás. Sobre todo porque la interfaz, por naturaleza, es algo muy mutable, algo que tiene que cambiar muy a menudo. Sin embargo, las reglas de negocio son aquellas que difícilmente van a cambiar, ¿de acuerdo? Uy, está sonando. De esa forma espero que muchas personas, muchas empresas ya han dado un paso adelante y han dicho, no, tenemos que definir nuestras propias reglas de negocio en el frontend. Tenemos que ser capaces de generar un código que esté desacoplado de la infraestructura, desacoplado del backend, donde podamos aplicar estas reglas, donde podamos interactuar con la UI, cambiarlo muy a menudo sin tener que cambiar la naturaleza real del código de lo que está haciendo por debajo. Y creo que en este punto es donde muchos de nosotros nos podemos encontrar si ya estamos pensando en aplicar reglas de negocios, arquitecturas limpias en el frontend, ¿de acuerdo? Así que esta charla está justo en el momento en el que nosotros teníamos una aplicación monolítica, una aplicación muy grande. Vimos un montón de vídeos sobre cómo se hace DDD, qué es esto de la arquitectura limpia, qué son estos de las entidades, los repositorios, y ya no hace falta explicarlo, ya lo hemos entendido, ¿de acuerdo? Hemos visto charlas de compañeros que lo estaban haciendo y hemos ido a la empresa y lo hemos explicado. Hemos dicho,
creo que se puede hacer de otra forma, lo hemos estudiado, lo hemos intentado y lo hemos aprendido, ¿de acuerdo? Y es en ese punto en el que ya lo has hecho, ya has pasado por todo este proceso en el que nos encontramos ahora, en el punto en el que decimos, vale, ya hemos escrito el código, lo vamos a poner en producción. Y es cuando aparecen los problemas reales, ¿sí? Bueno, ahora que hemos contextualizado en el tiempo un poco dónde se enmarca esta charla, me gustaría contextualizar en la empresa, en el código de la compañía, muy de caso, donde vamos a dar esta charla, ¿de acuerdo? Esta charla está hecha en un repositorio monorepo, donde cada uno de los repositorios, cada uno de los paquetes, va a tener una responsabilidad muy concreta, ¿de acuerdo? Así es como está desarrollado el código de Doméstica. Como vemos, tenemos un core, que es la parte más interna de nuestro repositorio, donde está la lógica de negocio. Por encima justo de este core vamos a poner una serie de componentes de React que van a conocer esta lógica de negocio y la van a utilizar para hacer operaciones. Lo vamos a utilizar como pegamento, estos componentes, con los componentes del Design System que están justo por encima. Y envolviéndolo todo y sirviéndoselo al usuario, lo que vamos a tener es una aplicación isomórfica que hace renderizado en el servidor, que utiliza todos estos componentes de Design System más la lógica de negocio para generar una página web y entregárselo al usuario, ¿de acuerdo? Como veis, tenemos la fecha del conocimiento, va directamente desde la SPA, que lo sabe todo, o sea, del servidor que lo conoce todo, hasta el dominio que no conoce en qué contexto se está ejecutando. Y esto es importante, ¿de acuerdo? Una vez que hemos llegado a este punto, tenemos que resolver varias problemáticas. La primera es esta frontera entre cómo vamos a unificar los componentes de React, cómo vamos a utilizar estos componentes de React y este dominio. Y la segunda es cómo vamos a resolver ciertos problemas dentro del propio dominio, ¿sí? Vamos primero a comentar un poquito esta capa en la que se está unificando, en la que está entrando en conexión tanto React como el dominio y cuáles son los problemas que hemos resuelto. El primer problema que hemos resuelto es obvio, es cómo utilizamos un dominio dentro de componentes de React. Hay muchas formas de hacerlo. ¿Cómo lo hemos hecho nosotros? Bueno, nosotros como lo hemos hecho ha sido generando un paquete NPM que lo que hace es exportar una clase. Esta clase, por definición, no tiene estado y lo que vamos a hacer es instanciar esta clase. Esta clase se va a generar una instancia en un fichero que se llama context.js. La idea de este context.js es que se ejecuta una única vez en la vida de la request. Así que no vamos a generar un dominio constantemente por cada uno de los componentes, sino que vamos a utilizar un contexto como inyección de dependencia del dominio que se crea para cada una de las requests. Esto lo hacemos en una función que es exportada en este fichero que se llama ContextFactory. Lo importante aquí es que esta función es isomórfica y el concepto de isomorfismo lo vamos a tratar bastante porque el dominio, seguramente si queréis hacer SSR, también ha de ser isomórfico y ha de ser capaz de funcionar y responder a los casos de uso tanto en el servidor como en el cliente. La idea del dominio es básicamente tener una clase que tú la instancias y te devuelve una instancia de tu dominio con todos tus casos de uso para acceder a ellos y poder ejecutarlos. Cosas interesantes que vemos en este código es que cuando estás haciendo una aplicación y empiezas a meter este tipo de ideas dentro de la aplicación, te das cuenta de que hay información en lugares en los que normalmente no piensas cuando te explican este tipo de cosas. Porque, por ejemplo, las headers de una request son datos. Es un tipo de datos que muy probablemente tienes que acceder. Sobre todo si, como es nuestro caso, estamos migrando de una aplicación monolítica, legacy, a una nueva aplicación. Además de las headers, las cookies también son datos. Es decir, potencialmente podríamos tener headers y cookies como fuente de datos de tu aplicación, es decir, como repositorios. No es MySQL, no es Mongo, pero es una fuente de datos que tienes que servir modelos a partir de ellos. Así que tienes que ser capaz de inyectar estos datos en tu dominio y tiene que funcionar de forma isomórfica. Tiene que ser capaz de adaptarse a utilizar el repositorio de las cookies o un repositorio que no sea de las cookies, que sea la API, por ejemplo, ¿vale? Además de eso, tiene que ser capaz de inyectar información que también es que va a cambiar su origen dependiendo del contexto. Así que eso también es importante tenerlo en cuenta. Es posible que el mismo dato
porque tiene el mismo valor ese dato, unas veces venga de la request y otras veces venga del contexto, del entorno. Y eso tenemos que tenerlo en cuenta a la hora de crear dominio. También es un concepto un poco raro. Cuando empezamos a crearlo nos dimos cuenta de que había datos, el mismo dato estaba en muchas zonas distintas y teníamos que ser capaces de dar respuesta a eso. Y algo muy especial que tenemos nosotros es que ciertos datos que van a necesitar nuestra infraestructura también se los estamos pasando al dominio. No utilizamos entornos en este caso porque esto no es un secreto, esos datos no son secretos y por eso lo estamos pasando directamente por el dominio. Si fueran secretos también tendría que ser capaz de adaptarse y utilizarlo desde el dominio, desde el entorno, perdón. ¿Vale? Y al final, cuando has instanciado un dominio y este dominio en concreto es capaz de funcionar o de proporcionarte datos tanto en cliente como en servidor y en orígenes de datos tan distintos como pueden ser las cookies y el header, lo devuelves. La idea es que al devolverlo, tus componentes lo pueden recibir como inyección de dependencia. Es decir, utilizamos el contexto como inyección de dependencia del dominio. Y esto no tendría por qué ser así. Nosotros podríamos instanciar un dominio en cada uno de los componentes. Potencialmente sí, pero utilizar el contexto como inyección de dependencia, tenemos la capacidad de cambiar el dominio en ciertas circunstancias que ahora vamos a ver. ¿Vale? Y ya está. Una vez que lo hemos inyectado, solo tenemos que llamar a un caso de uso y ejecutarlo. Y con eso tenemos la capacidad de ejecutar lógica de negocio del dominio dentro de nuestros componentes. Vale, una parte muy importante cuando estamos programando UI es la gestión del estado. Hay un montón de soluciones de gestión del estado. Nosotros, en Doméstica particularmente, estamos favoreciendo el estado local sobre un estado global. ¿Sí? Hay muchas soluciones de estado global. Nosotros favorecemos más el estado local. Nuestro dominio, esta clase que hemos visto instanciada, no guarda ningún tipo de estado. Es un dominio completamente estable. Es decir, tú llamas varias veces al mismo caso de uso y es completamente sin estado. Eso quiere decir que cuando tú ejecutas un caso de uso, se genera un evento. De forma que es el componente, que son los componentes de React, los responsables de estar suscritos a esos eventos que se generan como consecuencia de llamar a la lógica de negocio y actualizar su estado como si fueran datos de un microservicio, por ejemplo. ¿De acuerdo? ¿Cómo hace esto? Bueno, cuando estamos llamando a la función execute de un caso de uso, lo que hacemos por dentro es lanzar un evento dentro de un canal, que es domain 2 puntos, es un custom event, y si os fijáis, no tenemos el concepto de eventos en el entorno de Node. Y esto es porque realmente cuando estamos pintando la página en el servidor, no hay necesidad de tener estados ni eventos porque ocurre todo de una. Por eso solamente se están lanzando los eventos dentro de Windows. A efectos prácticos, lo que tendríamos nosotros, lo que hemos resuelto nosotros es tener un custom hook que lo que hace es atacharse a ese canal de casos de uso que están siendo ejecutados, recibir un handler y cuando se ejecute este caso de uso en el universo de la aplicación, ejecutar este handler. Esto lo vamos a ver de la siguiente forma. Estamos en un componente y decimos, vale, este componente no está ejecutando per se estos casos de uso, sino que está suscrito a los eventos que ocurren en el stream de estos casos de uso. De forma que tenemos acceso tanto a la respuesta como a los parámetros con los que ha sido ejecutado. Vale. Otro punto que queríamos resolver, que tampoco fue tan fácil, es, vale, ¿cómo testeamos esto? Porque si estamos dividiendo la lógica de negocio y la estamos aislando y tenemos todos los componentes de UI, ¿cómo es la mejor forma de testear esto? La solución que hemos dado a esto es crear un objeto que se llama Domain Builder, que básicamente lo que recibe es un dominio, pero nos permite hacer lo siguiente. Vamos a moquear ciertos casos de usos, de forma que para este caso de uso, cuando se ejecute, pues me vas a devolver 10 veces este valor. Si yo lo que quiero es testear qué pasa cuando este caso de uso se ejecuta y lo que hace es devolverme un error, entonces lo que hago es responder con un error. De esta forma, y gracias al concepto que tenemos de inyección de dependencia a través del contexto, yo puedo testear cada uno de los estados de los componentes de la UI poniendo el dominio exactamente en el valor que me interesa en ese momento para el test. De esa forma, lo que conseguimos es
poder testar los componentes de UI, pero desacoplarnos completamente de la lógica que hay por debajo de infraestructura y demás cosas que hace el dominio que seguramente sea muy grande. Vale, esto es un poco unas pinceladas de lo más importante que quería comentar en la parte de cómo hemos integrado esta clase de dominio y las consideraciones a tener a la hora de distanciarlas con el mundo de React. Ahora, me gustaría comentaros un par de cosillas sobre cómo hemos resuelto ciertos problemas a la hora de construir el dominio. Vale, lo primero es la gestión del error. Para nosotros la gestión del error fue complicada desde el principio. Todos los casos de uso por definición son asíncronos. Eso quiere decir que tienes que poner un try catch, tienes que poner un punto catch, tienes que hacer algo para poder gestionar el error. ¿Qué pasaba? Que nosotros estábamos muy acostumbrados a desarrollar en el Happy Path, generando un montón de errores que nadie estaba capturando y producían un error catastrófico en la aplicación. Para intentar reducirlo un poco, lo que pensamos es, vamos a hacer el mismo approach que está haciendo Go, que es bastante interesante. Básicamente Go, si no lo conocéis, lo que hace es, cuando llamamos a una función, te devuelve una tupla. Esta tupla te devuelve en primera posición el error, en segunda posición la respuesta. Esto es súper interesante y es básicamente lo que a nosotros nos interesaba. ¿Cómo lo conseguimos hacer? Bueno, tenemos una utility, básicamente es un decorador. Ya veréis que utilizamos mucho los decoradores en el código. Este decorador lo que va a hacer es, vale, tú devuelve lo que tengas que devolver. Yo lo voy a capturar. Si veo que es un error lo que me estás devolviendo, lo voy a poner en la primera posición de la tupla. Y si no, lo pongo en la segunda posición de la tupla. ¿Vale? Eso es exactamente lo que estamos viendo en la función getSimpleUserById. Nos devuelve esta tupla, nos devuelve el error en primera posición y la respuesta en segunda posición. Y digo que es importante que nos devuelva el error en primera posición porque al ponerlo en primera posición hay un efecto colateral súper interesante. Y es que si yo no gestiono el error, el propio linter me está diciendo, oye, no estás gestionando el error. ¿Vale? Nosotros además tenemos una regla del linter que nos evita comitear con una variable definida pero no utilizada. Es un efecto colateral totalmente, pero hemos pasado de no gestionar los errores, al menos en nuestros equipos, a gestionarlos. Ni que fuera con un console log, pero a gestionarlos. Es decir, no puedes dejar un error sin controlar. Ya te cambia mucho la mentalidad cuando estás viendo los errores constantemente en el código. Ya no es lo mismo, ya no te sientes tan cómodo escribiendo un console error simplemente. Ya quieres hacer algo más. ¿De acuerdo? Súper interesante esto. Parece muy simple, pero nos cambió mucho la forma de escribir el código. Otra cosa que nos dio un montón de problemas fue el testing. ¿Por qué? Porque nosotros empezamos y lo empezamos a hacer mal. Esto es simplemente un aprendizaje de empezamos a hacerlo mal. Empezamos a utilizar muchos ficheros de texto plano donde escribíamos los contratos. Eran JSONs gigantes donde había contratos tanto de la entrada al dominio por parte de las infraestructuras como de la salida del dominio por parte de los modelos. Esos ficheros que al principio parecían buena idea porque nos permitían crecer rápido en la base de testing, demostraron ser un dolor. ¿Vale? Al final era muy difícil mantenerlos y llegó a ser con diferencia el testing uno de los puntos más problemáticos de la construcción de los nuevos casos de uso en nuestro dominio. Para reducir ese problema abordamos la utilización de Model Object. La idea de los Model Object, no puedo entrar en profundidad ahora mismo, pero la idea de los Model Object son clases que crean otras clases. ¿Sí? En este caso teníamos dos tipos de Model Object. Ya no utilizábamos JSON plano, sino que teníamos clases que programáticamente podían hacer ciertas cosas como interceptar requests o generar modelos. Aquí vemos cómo se intercepta una request y tienes un success y los modelos, la respuesta de la API es programática, está dentro de ese Model Object y cómo a partir de los datos de respuesta de esta request podemos construir otros modelos. Además le podemos agregar semántica, ¿vale? Entonces, esto quiere decir que podríamos coger nuestros modelos y hacer las propias aserciones dentro del modelo. Decir, mira, tú has cogido esta request, constrúyeme el modelo a partir de esta request, voy a comparar si lo que me devuelve el dominio a partir de la misma request que tú has construido coincide. Y esto nos simplifica muchísimo a la hora de construir test, ¿de acuerdo? Porque de verdad fue uno de los momentos más problemáticos cuando teníamos que agregar nuevos casos de uso y estos JSON estaban encadenados y no había forma de hacerlos crecer adecuadamente. Vale, cuando estamos hablando de construir un dominio, que es algo muy grande realmente,
Normalmente solemos pensar que lo estamos haciendo en el cliente, perdón, en el servidor. Pero lo cierto es que este dominio en concreto tiene que funcionar tanto en el cliente como en el servidor. Y eso tiene consecuencias. Una de las consecuencias más importantes es que tú no te puedes descargar todo tu dominio de golpe. Porque, no sé, cuando empieces a construir los casos de uso y demás, te das cuenta fácilmente que puedes llegar a tener, no sé, 300 ficheros de JavaScript. Es un caso real, o sea, no es ninguna locura. Claro, tú esto no te lo puedes estar descargando constantemente. Además, debido a ciertas decisiones que hemos tomado nosotros, teníamos que evitar saturar la red, porque el browser no puede hacer infinitas requests en paralelo. Tenemos que evitar saturar la red lo máximo posible, porque eso va a hacer que todo el dominio funcione más lento, simplemente porque hay un montón de requests que se quedan esperando que otras terminen. Nosotros en concreto decidimos utilizar JSON API, la cual es súper interesante, pero está modelada de forma de que las relaciones de los datos no se proporcionan en la propia request, sino que las relaciones de los datos son IDs que tienes que ir a preguntar. Por lo tanto, para poder construir un agregado, tenemos que hacer una cadena de peticiones bastante grande. Y esto es importante. En cuanto a cómo vamos a gestionar la descarga de los casos de uso, básicamente cada uno de los casos de uso que nosotros estamos creando es un chunks de JS. Utilizamos esta función import que nos permite romper el código de ese caso de uso, de los repositorios que están asociados y de los modelos que están asociados. ¿Vale? No es hasta que un componente o un agente en la aplicación ejecuta ese caso de uso, no es hasta ese momento en el que no se descargan todo ese chunk, todos esos datos y se ejecuta. ¿De acuerdo? De forma que hay una relación entre los casos de uso que están partidos y los casos de uso que se están ejecutando. De esta forma conseguimos que si tú cargas la página y no llamas a ningún caso de uso, no descargas nada del dominio. Según vas interactuando con la página, te vas descargando de forma lazy cada uno de los casos de uso que vas necesitando. Y esto es súper importante porque si no, realmente estaríamos descargando muchísimo JavaScript, ¿vale? No sería factible hacerlo directamente. Otro de los problemas que tuvimos que solventar, y esto es un poco debido a cómo nosotros enfocamos en la generación de los casos de uso, es que dijimos, nuestros casos de uso tienen dos cosas. Tienen que tener una única funcionalidad, es decir, no utilizamos el concepto de backend for frontend, no hay un caso de uso que sea dame la página home, todos los datos, eso no lo tenemos, sino que son muy atómicos. Y además, cuando quieras utilizarlos, no tienes en principio que estar preguntándote si ya lo has llamado antes. Es decir, este caso de uso que he puesto aquí es el caso de uso de obtener el usuario actual de la página. Se ejecuta muchísimas veces. Muchísimas veces. ¿Por qué? Porque si no sería una carga conceptual enorme estar pensando si ya se ha ejecutado o no. Así que la idea es que tú lo vayas a ejecutar cuando lo necesites y eso te va a devolver los datos que tú tengas. Vale, pero si haces eso y no haces nada más, entras con el problema que teníamos, que es, vale, yo estoy viendo que el código se escribe muy rápido, muy bien, porque yo escribo aquí esto y esto me devuelve el usuario, pero cuando me voy al browser, aquello explota. Empieza a poner peticiones por todos lados. Para evitar esto, utilizamos una caché, ¿de acuerdo? Simplemente es una memorización sobre el propio caso de uso que es isomórfica. La idea de isomorfismo aquí quiere decir que si este caso de uso se ejecuta en el servidor, entonces va a ir a buscar los datos a Redis. Pero si se ejecuta en el cliente, entonces lo que va a hacer es generar un repositorio de datos en la propia página y los va a almacenar en este sitio. Esto es interesante porque nos va a permitir reutilizar ciertos casos de uso entre todos los usuarios de la página y algunos casos de uso que son propios del usuario que está viendo la página en ese momento. Y tiene los típicos datos de, por ejemplo, el TTL de la caché. 10 segundos para el usuario actual y demás. También podemos actualizar o indicar cuál es la key con la que queremos guardar la caché para evitar colisiones. Así nos ahorramos que ya sabemos que la caché es algo muy complicado y de esta forma lo hemos conseguido resolver. Pero no solamente podemos cachear, o sea, ¿podríamos cachear solamente esto? Sí, y ganamos bastante. De hecho, ganamos un montón. Y cuando empezamos a meter esto de la caché, se notó muchísimo, de verdad. De hecho, hay servicios que sabemos que si quitamos la caché, vamos a tener problemas en ciertos casos de uso.
Pero entonces nos dimos cuenta de que podíamos ir un pasito más, ¿vale? Que es, yo ya estoy haciendo un trabajo muy intensivo en el servidor. Yo ya estoy obteniendo un montón de información en mis casos de uso. O bien los estoy leyendo de la caché o bien los estoy recogiendo de la caché. Sería interesante, porque sé qué pasa, que cuando esta request llegue al cliente, todo este trabajo se pudiera aprovechar de alguna forma, porque si no van a llegar los clientes y van a empezar a hacer un montón de peticiones, al menos las primeras peticiones. Y eso es lo que hicimos con esta pequeña herramienta, ¿vale? La idea es que aquí estamos traqueando todo el trabajo que se ha hecho en caché en servidor. Estamos suponiendo que ese trabajo que se hace en cliente, en servidor, se va a reutilizar en cliente. Se está generando una serialización de todo ese trabajo que se está haciendo en el servidor y se está enviando al cliente, de forma que la caché del cliente ya se precalienta con todo el trabajo de la caché que se ha hecho en servidor y nos ahorramos un montón de peticiones. Menos mal, porque vimos que teníamos problemas de performance en la API y gracias a esto podíamos llegar a cargar páginas y no llegar a hacer ninguna petición, lo cual era súper interesante. Vale, pero si ponemos caché en nuestro código, es decir, es algo súper importante tener observabilidad, ¿de acuerdo? Así, de forma que cada vez que nosotros hacemos alguna petición a la caché, tanto en cliente como en servidor, teníamos que enviar una traza a nuestros repositorios, a nuestro Kibana, de forma que íbamos a decir cuál era el caso de uso que se había ejecutado y si había habido un hit o un miss. Esto es súper interesante porque al hacerlo tanto en cliente como en servidor nos daba la posibilidad de tener traqueados este tipo de cachés, el funcionamiento de estas cachés a nivel de caso de uso, tanto de cliente como de servidor, ¿sí? Y podemos llegar a saber cosas como, por ejemplo, tenemos que el funcionamiento de obtener las promociones tiene un 98% de hit ratio. Esto es súper interesante porque si lo tenemos tan granular como a nivel de caso de uso, podemos actuar sobre ello. De hecho, hemos conseguido resolver ciertos cuellos de botella gracias a que teníamos tanta información tan granular sobre el uso del dominio. Pero tenemos un problema más, ¿sí? He comentado, hemos tomado ciertas decisiones y esto nos dio muchas ventajas. Los casos de uso y demás son muy modulares, son muy reutilizables, nos ha dado muchas ventajas, pero también nos genera ciertos problemas y este es uno de ellos. Como he dicho, nosotros no tenemos un backend for frontend. Por diseño no tenemos un backend for frontend. Queremos construir los datos que necesita la página a través de la ejecución de los casos de uso relacionados con esa página. Eso está bien y esta es una forma eficiente de hacerlo porque estamos ejecutando todos los casos de usos en paralelo, que en principio tiene sentido. El problema venía, y no es un problema fácil de ver, es un problema que nos dimos cuenta con el tiempo, es que estos casos de uso posiblemente utilizaran servicios que se podrían haber cacheado. Y esto habría sido muy interesante que se cacheara. Por ejemplo, muchos de estos casos de uso seguramente utilizan el current user, pero sin embargo, al ejecutarse todos en paralelo, por la naturaleza de la caché, pues no se va a utilizar la ventaja de la caché. Entonces, lo que hicimos fue utilizar esta pequeña herramienta que lo que hace es algo bastante simple, pero muy efectivo, es muy efectista realmente. Cuando llamas en paralelo a un montón de funciones, podemos capturar todas esas llamadas en paralelo, ejecutar solamente la primera petición, asegurarnos que se caché, porque de hecho está cacheada, y en ese momento ejecutar en paralelo todas las demás peticiones. ¿Vale? Es muy efectista, pero funcionaba muy bien. Y vemos una reducción del tráfico en network brutal. Vale, y Ana, ya para ir acabando, lo último que quería comentaros es, hemos puesto un código que es súper importante en producción, que es el código del dominio. Es un código donde está toda nuestra lógica de negocio, por la que pasan todas nuestras validaciones, todas las llamadas a los sistemas externos, ya pueden ser bases de datos si se ejecuta en servidor, pueden ser APIs si se ejecuta en cliente. Es decir, es un código crítico para la ejecución de la página. Nosotros necesitamos tener observabilidad sobre lo que está pasando en ese código tan crítico. Para ello, cada vez que creamos un nuevo caso de uso, lo que hacemos es agregarle
un elemento que lo que va a hacer es registrar esa ejecución de ese caso de uso y lo va a tracear. Va a enviar información relacionada con la ejecución de ese caso de uso a los servidores, de forma que sabríamos cuál es el caso de uso que se ha ejecutado, si ha sido satisfactorio o no, incluso el tiempo. Además de esto, también nos va a decir la request ID con la que se ha ejecutado este caso de uso. Es decir, podemos tracear la petición de la página, los casos de uso que se han ejecutado en esa página, cada una de las peticiones que esos casos de uso han hecho a las distintas APIs o bases de datos y los tiempos que han estado relacionados, incluso las respuestas de cada uno de estos elementos. Claro, esto nos da un potencial para poder resolver un montón de problemas que realmente es algo súper interesante. Cosas que podríamos llegar a saber, gracias a tener esta capacidad de observabilidad, podremos medir los errores en las ejecuciones de los casos de uso. Es decir, si alguien mete la pata y de repente escribe mal cómo se mapean las respuestas del API a un repositorio, aquí lo vamos a ver claramente. Estos errores de casos de uso se van a disparar y lo vamos a poder actuar rápido. De hecho, si no me equivoco, tenemos puesto una alerta cada 30 minutos, 1000 errores de caso de uso, una cosa por el estilo, y realmente es muy efectivo. O sea, tenemos un control muy fino sobre lo que está pasando en el frontend constantemente, que va un poquito más allá de los sistemas de gestión de errores en JavaScript como Sentry o Tray.js, que nos da mucha más información porque nos dice cuál ha sido el caso de uso y el mensaje de error, que también es muy descriptivo. Podríamos llegar a saber el número de ejecuciones de casos de uso. Y de hecho tenemos alertas puestas para ciertos casos de uso, que son hipercríticos, son KPI de la aplicación. Casos de uso como por ejemplo el buscador o añadir a carrito. Si alguno de estos casos de uso que se cuentan en condiciones normales por miles baja de cierto threshold, nos salta una alerta. Entonces, es muy rápido el tiempo en el que se pone en producción un código que hace que el buscador no funcione bien o que no se puedan buscar o que no se pueda agregar al carrito y el tiempo que nos llega la alerta. Y son los propios usuarios con el funcionamiento de la página que nos está avisando de todo esto. También sabemos el número total de casos de uso que se han ejecutado. Y esto es importante porque básicamente nos dice, si esto baja a 0, la página se ha roto. Es imposible que esto esté en 0. Y nos ha pasado, hemos tenido 500 en producción y enseguida e instantáneamente hemos tenido la alerta diciendo, no, perdona, el dominio no se está ejecutando, por lo tanto la página está rota. También podemos saber un poco cómo de sano está nuestro dominio. Es decir, en este ejemplo tenemos, bueno, no es un ejemplo, es una captura hace un momento, tenemos un 99,86% de casos de uso satisfactorios. Es decir, consideramos que en general la lógica de negocio de la aplicación de Domestic está funcionando conforme se espera. Y esto es interesante porque tenemos cierta confianza de que la página no está rota o no tenemos algo que esté por ahí roto. Podríamos saber también cuál es el caso de uso que más está fallando, lo cual nos ayuda a priorizar. Es posible que no queramos solucionar ese 99,13 porque por la naturaleza de cómo se crea este chart no es tan importante, pero a lo mejor este 4,57 es súper crítico y podríamos priorizar esto, ¿vale? Sabemos exactamente cuáles son las partes de nuestro negocio que más están fallando. Y una cosa súper interesante es saber los tiempos de ejecución, porque si tú sabes los tiempos de ejecución y lo combinas con algo más de información como es la localización de ejecución de cada uno de estos casos de uso, puedes decir, como decimos nosotros, las ejecuciones en Latinoamérica son netamente más lentas que las ejecuciones en Europa, por temas de cachés, por temas de un montón de cosas. Eso es súper interesante porque nos permite poner el foco donde queremos solucionar después la aplicación. ¿De acuerdo? Bueno, esto básicamente era lo que quería comentaros, es decir, era cuando tú ves el típico tutorial en el que te explican qué es un dominio, qué es un repositorio y demás, que es súper interesante, después tienes que poner todo esto en producción, tienes que ser capaz de integrarlo en tus tests, tienes que ser capaz de descargárselo al cliente, tienes que ser capaz de visualizarlo, tienes que ser capaz de ser rápido a la hora de responder en estos casos de uso, ¿vale? Todas esas problemáticas son un poco las que quería intentar cubrir en esta charla, que sé que no son tan típicas, no se suele hablar tanto de ellas, pero es lo que suele pasar cuando ya vas un paso más allá y tienes que poner todo este código en producción, ¿vale? Y para acabar, simplemente me gustaría agradecer a mi equipo, que
por temas varios, pues ya no se va a seguir desarrollando más este código que os he enseñado. Pero bueno, esas cosas que pasan. Pero es gente que la ha hecho súper bien, ha trabajado un montón y, en fin, no puede estar más contento. Y bueno, espero que os haya gustado la charla y es todo lo que tenía que contaros. Vale, no sé si alguna pregunta, no sé cómo va esto. ¿No? Vale, pues muchísimas gracias, ¿eh?